¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, una vez más acá en el podcast conversando con Rafael sobre finanzas y esta vez tenemos una nueva conversación con un buen amigo, el ingeniero Edgar Paredes. ¿Qué tal Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Siguiendo en línea con los cambios normativos que se están dando por el gobierno, en donde se le está dando mayor protagonismo al fideicomiso directo en la inversión pública. Recordemos, Edgar, que hace un mes la Autoridad de Reconstrucción con Cambios ya emitió una resolución de gerencia general en donde se acepta el fideicomiso de adelantos en los procesos de los contratos NEC y de subcontratistas. Y hace poco también se modificó el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, en donde ahora se puede pactar el fideicomiso, incluso así no haya estado en las bases, durante el perfeccionamiento del contrato o incluso después de firmado el contrato de obra y hasta 8 días hábiles después. Entonces, ¿qué duda cabe, Edgar, que el fideicomiso va a adquirir un protagonismo importante en este cierre de año y en lo que venga en el futuro? Y esta vez decidí invitarte porque estoy notando de que hay una desinformación en el mercado. Es decir, ¿qué se entiende? Se entiende el fideicomiso como si fuese un contrato de abogados, que fuese un tema legal, como si esto fuese una simple escritura pública que tú vas a la notaría, luego la inscribes a registros públicos. Ya por ahí también aparecen pues los asesores bisoños, ¿no? Que también creen y dicen, oye, yo te puedo asesorar. Entonces, yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el fideicomiso es un contrato esencialmente de ingeniería. Y como tú eres ingeniero y con mucha experiencia en obras públicas, por eso es que te estoy invitando un poco para que nuestros oyentes y amigos contratistas puedan tener un poco más de conocimiento en este contrato, en donde, repito, el valor agregado más importante es lo que un ingeniero pueda dar. Mira, la primera pregunta que quiero decirte macro, porque luego iremos aterrizando, es ¿por qué tú crees que este contrato de fideicomiso es esencialmente ingeniería, digamos, como un atributo más importante, más allá del tema jurídico, legal, financiero? Sí, Rafael, gracias por la oportunidad, en realidad, de estar aquí contigo compartiendo esto. Y sí, en definitiva, la participación del área de ingeniería, y más allá del área en realidad del conocimiento en la gestión y ejecución de proyectos, además del producto del fideicomiso, que es un superproducto hasta donde venimos viéndolo, es muy relevante realmente, porque dentro del proceso, que no es un proceso tan simple, ¿no? Recordemos que el proceso de fideicomiso es un proceso transversal, no entre áreas funcionales de una misma organización, sino es transversal a través de diferentes áreas de diferentes organismos, entidad, el custodio, el supervisor de fideicomiso y el contratistas. Entonces, nosotros lo que buscamos por ese medio es integrar todo ese proceso a través de nuestra asesoría, ¿no? En la cual ingeniería, después del primer paso, que es la parte legal contractual, ya arranca desde allí con la parte de elaboración de los cronogramas. Y ni qué decir, una vez que se cierra el contrato de fideicomiso, se inician los desembolsos, prácticamente el proceso en lo que respecta a ingeniería tiene demasiada participación. Recién se inicia, una vez firmado recién el contrato de fideicomiso, es el punto de partida. Pero mira, a ver, Edgar, yo sé que los ingenieros a veces hablan en su propio lenguaje técnico, ¿no? Vamos a ir aterrizando nuestras palabras a un lenguaje muy sencillo. Uh-huh. En mi experiencia, tenemos acá dos actores principales. Por un lado, la entidad pública, que tiene que confiar en un nuevo sistema, es decir, pasar de recibir la fianza para entregar los adelantos a pasar a otro sistema, cambiar el chip y decir, oye, ahora voy a entregar el adelanto a un custodio, que es una entidad supervisada por la SBS, ¿okay? En un contrato confiable en donde nadie se va a meter,
no puede entrar a ese dinero que lo estoy entregando, no entrar la SUNAT, laborales, acreedores comerciales, no entra nadie, ¿ok? Pero tengo que estar seguro que ese dinero va a ir a la obra. Tú como ingeniero, imagínate que te están escuchando los funcionarios públicos en donde a ellos les interesa esencialmente que el dinero vaya a la obra. Primer tema. Segundo, que realmente el dinero se ejecute y se materialice en obra, porque eso implica gestión para la entidad. ¿De qué forma el fideicomiso le da esa confianza, esa seguridad a ese funcionario público? ¿Qué le dice un ingeniero a ese funcionario público? A ver, la seguridad que se le puede indicar a la entidad es de, en principio, hay un buen custodio del dinero que nombra a un supervisor de su confianza para asegurar de que los desembolsos que se hagan sean como tiene la finalidad del producto, que lleguen a la obra. ¿Qué pasa? Como sabemos, existen dos tipos de adelanto, directo y por materiales. El adelanto directo como tal tiene que ser debidamente, una vez que lo requiere el contratista, sustentado con documentos no solamente contables, sino también que aseguren de que el bien o el servicio llegó al proyecto. Sea este material, sea este un servicio, tiene que garantizarse eso. Para eso nosotros, en forma integrada con contratista y supervisor de fideicomiso, coordinamos de que cada desembolso esté vinculado al cronograma valorizado de la obra y por otro lado también al cronograma de adquisición de materiales e insumos. Ese es en el caso de materiales. Y en el caso de, perdón, de adelanto directo. Y en el caso de materiales... Claro, en el caso de materiales, en función al calendario de adquisición de materiales e insumos, ¿no? Que a su vez tiene que estar vinculado, asociado a la solicitud de adelanto por materiales, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que estar bien integrado para que cada requerimiento tenga el sustento necesario y darle la tranquilidad a la entidad de que el dinero está yendo para su obra. En lenguaje sencillo, Edgar, firmando un contrato de fideicomiso, no es que se deja de aplicar la ley de contratación y su reglamento. Todo lo contrario, se va a seguir entregando los adelantos, según lo señala el reglamento, en la forma y en la oportunidad que el propio reglamento lo dice, ¿correcto? Así es, así es. Lo único que cambió es la forma como recibe el contratista el dinero, ¿no? La seguridad de la custodia del dinero, de una carta fianza a un custodio, digamos que está en el custodio, ¿no? Y la forma de requerirlo es lo que ha cambiado. Pero lo demás se mantiene igual. Es decir, yo no puedo desembolsar un adelanto para materiales si previamente no está establecido en mi cronograma que ya anticipamos en el contrato, sino que además tiene que cumplirse lo que está en el reglamento, que para adelanto, para materiales tenemos que tener una fecha de inicio de obra, hacer la solicitud. Vamos a llegar a eso. Ok, decíamos, actores principales, la entidad, ya explicamos qué seguridad le da el fideicomiso. Y para el contratista, Edgar, ¿por qué es importante el fideicomiso? Más allá de que es un mecanismo que le permite obtener el adelanto sin recurrir a un crédito, porque el fideicomiso no es un crédito, la fianza sí es un crédito y tienes que pasar la calificación, tienes que merecerlo, te lo dan y te exigen garantías. Acá no, acá simplemente firmaste tu contrato de obra, la ley te permite recibir ese adelanto y a ti como contratista, que esté el dinero en un fideicomiso y que te lo vayan dando en partes, ¿en qué te beneficia como contratista? Definitivamente, adicional a lo que tú comentas, el tema de fideicomiso es básicamente una forma ágil de cómo ir desembolsando. ¿A qué voy? Voy a que mientras el contratista sea ordenado en su proceso de gestión, no va a tener ningún inconveniente para poder requerir oportunamente los adelantos y además de ello, con el soporte que nosotros le brindamos, asegurar que esos flujos sean continuos para la obra. Ver que esos tiempos en cada uno de los procesos sean los mínimos necesarios para que en menos de una semana desde que requiere el contratista hasta que tenga el primer desembolso, pueda él ya tener ese desembolso en caja y continuar con su proceso normal de ejecución de obra. Vamos a continuar diciendo
ventajas que tiene el fideicomiso, también vamos a hablar de las sensibilidades que tiene el fideicomiso, porque debilidades no creo que tenga, pero sí sensibilidades. Vamos a hacer la primera pausa, Edgar, para un breve descanso. Edgar, nuevamente poniendo en lenguaje sencillo y claro, es importante, el contratista lo que necesita y desea es que el adelanto le llegue pronto, que él pueda prever cuándo le va a llegar, ¿ok? Porque tengo dos preguntas que todos los contratistas nos hacen. Primero, ¿cuánto tiempo dura constituirlo? Y tú y yo no te voy a quitar tiempo porque hay temas legales, hay temas contables que hay que hacerlo para hasta la firma del contrato. Pero en ese acompañamiento, como tú mismo has dicho, ahí recién empieza el trabajo de ingeniería propio, porque como ingeniero tú acompañas a los contratistas mes a mes, y el contratista desea que el día 5 de cada mes reciba su adelanto comprometido. ¿Ok? Entonces, en esa línea, ¿ok? ¿Por qué son importantes los cuadros de desembolso? Que es algo que nosotros siempre exigimos estén dentro del fideicomiso. Sí, el cuadro de desembolso nosotros lo desarrollamos desde que tomamos contacto con nuestro cliente contratista y hacemos un trabajo colaborativo. Juntos analizamos los mejores conceptos a considerar para clasificar lo que vamos a requerir en adelanto directo y adelanto para materiales. ¿Correcto? Entonces, desde allí, ese es un trabajo en el cual también obliga de alguna manera al contratista a tener una mayor predictibilidad de posterior ejecución del proyecto, de su posterior ejecución. ¿Por qué? Porque normalmente pues, los cronogramas que se presentan para firma de contrato no son tan bien desarrollados y ahí vamos discutiendo el cronograma, oye, considero que puedes considerar este recurso, también este. Entonces vamos viendo un cronograma con recursos asociados para una ejecución fluida, ¿no? Entonces, esa definición de cronogramas permite al contratista saber qué es lo que va a pedir en función a sus necesidades y cada contratista tiene sus propias necesidades, ¿no? Porque algunos, como conversábamos, tienen crédito en ciertos insumos y de repente no le conviene en la parte de materiales pedir adelanto por allí porque lo pueden manejar directamente. Correcto. Ver algunos temas que son de importación, ver encajarlos adelante también en la oportunidad requerida, que necesitan adelantos o también para su fabricación. Entonces, todo eso, bajo el conocimiento que nosotros manejamos de gestión de proyectos, podemos darle una asesoría adecuada al cliente, al contratista, para poder desarrollar de manera conjunta unos cronogramas de desembolsos alineados a su proyecto. Pero además de eso, Edgar, que es, en resumen, tú lo que dices es identificar la necesidad real del contratista para maximizar ese adelanto en aquellas partidas que él realmente va a necesitar. Claro. Okay. Ahora, perdona que te corté, con respecto al temor de disponer del dinero lo antes posible, en realidad el tema es muy simple, porque realmente nosotros, desde que se firma el contrato de fideicomiso, se aperturan las cuentas y se hace el desembolso, ya tendríamos que tener elaborado nuestro primer requerimiento, para el cual el contratista tiene que ser debidamente ordenado, ordenar la información para una mejor revisión y hacer los resúmenes respectivos. Eso además, Rafael, hace que el proceso sea más ágil y que la entidad pueda visualizar y tener visibilidad sobre aquello que se va a requerir a través de estos programas. Ya está definido, pero igual, como todo cronograma, como todo proyecto, puede tener sus variaciones en el camino y tenemos las alternativas para cómo resolverlo. Edgar, nos hemos encontrado con varios contratistas que vienen con la experiencia pasada, es decir, han hecho fideicomiso privado en obra pública. Y pongo énfasis en fideicomiso privado porque el fideicomiso que ellos han ejecutado, que ellos han participado, era la garantía de un banco o una aseguradora que les había dado las 3 fianzas. ¿Ok?
Y en ese fideicomiso privado en obra pública que existe hasta el día de hoy, porque si a ti te dan las 3 fianzas, el banco o aseguradora va a exigir el fideicomiso. Hay varias diferencias con el fideicomiso de la ley. Entre otras cosas, porque el custodio y el supervisor son elegidos por el banco o aseguradora. O sea, se le deben a ellos. ¿Ok? Porque además también ese fideicomiso amarra el 100% de los flujos. Amarra los adelantos y amarra las valorizaciones. Entonces, esa experiencia ha dejado una huella en los contratistas. Y cuando ahora aparece este fideicomiso de la ley, en donde solo se administran los adelantos, no las valorizaciones, en donde quien designa al custodio es el contratista que por ley paga al custodio y el custodio designa al supervisor, es importante la función del asesor porque tiene que negociar, tiene que conversar colaborativamente mes a mes con ese supervisor, con la entidad, ¿okay? El día cero, y es ahí donde hay un protagonismo importante. Me gustaría que definas eso. Sí, Rafael, mira, el protagonismo o, digamos, la intervención del área de ingeniería y a través de nuestra asesoría es muy importante y diría vital, porque para todo contratista el trabajar con un fideicomiso de esta naturaleza es un camino que no conoce. Y para eso estamos nosotros, para poder guiarlos en ese camino que no tiene visibilidad y abrir el panorama. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento claro de cómo piensa el custodio, de cómo acciona el supervisor, qué temores tiene el supervisor, porque tiene sus temores también para poder desembolsar el dinero. Entonces, nosotros tenemos las necesidades del cliente, tenemos también los temores del cliente, de la oportunidad de desembolso. Entonces, más el conocimiento y experiencia nuestra, ejecutando y gestionando proyectos, hace que todo eso se articule. De tal manera que nosotros podríamos decir que en un plazo máximo de 7 días, desde que se requiere el dinero hasta que llegue el desembolso al contratista, el contratista tiene el dinero en su cuenta. Mes a mes. Mes a mes.